Allá por México, estaba predicando por allá por Zacatecas. Me contó el pastor Abdiel que él estaba en una ocasión en una casa donde lo invitaron a comer. Una experiencia muy tremenda que él pasó. Estaba evangelizando un pueblo y ese pueblo pues estaban abriendo ahí una obra, pero esa familia donde los habían invitado a comer era una familia que les había hecho mucho la guerra, demasiado. No los querían, de repente cambiaron, aparentemente, y les hicieron una buena comida para preparar, ahí una buena comida, unos manjares muy hermosos, muy sabrosos, todo muy lindo. De repente les dicen, había un manjar ahí, había mole, había rosa, había carne, había esto, que el otro, la tole, todo eso. Dicen, bueno, hermanos, la familia en conversa, la familia muy devota de la religión tradicional, le dice, bueno, pues aquí se quedan en su casa, vamos a salir por unos 10-15 minutos, pero están en su casa, aquí coman todo lo que se les antoje, aquí está. Les dejaron la familia, iba el pastor, su esposa, sus hijos, yo no sé si el diácono, todavía un grupo de hermanos, estaban contentos los hermanos ahí. De repente se salen los dueños y le están comiendo muy sabroso, muy quitados de la pena, cuando me dijo el pastor a mí que el gato de la casa empieza a venirle a donde él estaba sentado. Fíjate, hermano, lo que pasó. Y empieza el gato a maullar, miau, miau, miau. Y después le empieza a rascar, a aruñar, a rascar su pantorrilla, su pierna, así, miau, miau, como el gato de mi mamá, que cuando tiene hambre le rasca la puerta ahí en la casa. Bueno, se hacen entender de una manera u otra los animales. Y decía, miau, 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 y le rascara la pierna al pastor. Digo el pastor, este gato loco, y dijo, tiene hambre, hay que darle de comer. Digo, este gato no lo han dado de comer. Fíjate lo que pasó. Entonces, hermanos, me dijo a mí el pastor, un hombre serio, un hombre que yo respeto, hermanos, que ustedes lo conocieran también, ¿verdad? Un hombre de Dios, ¿verdad? Que ha sufrido por el evangelio, ¿verdad? Que ha tenido pruebas, luchas, aflicciones, ¿verdad? Así como nuestro hermano Martínez también, que ha tenido pruebas, luchas. Entonces, un hombre que yo no dudo lo que me dijo, hermanos, porque la verdad suena a verdad. Fíjate lo que pasó. Entonces dice, este gato tan hambriento, agarró del atole que él estaba tomando y se lo puso en una cazuelita de esas que usan los niños para jugar. Una cazuelita así, le puso el atole. Dijo el gato loco, que toma algo tan hambriento. Y el gato, contento, empezó a tomar y a beber el atole que él estaba tomando, que su esposa estaba tomando. Era un atole que le habían hecho muy rico. Todos estaban tomando ese atole. Atole es una bebida que hace en México para los hermanos, no sé si allá en Sudamérica le llaman atole. Es una bebida hecha a base de maíz y cosas así. Bueno, hermanos amados, cuando el gato está tomando el atole ahí 1 minuto o 2, de repente, hermanos, el gato lanza un grito. ¡Paz! Cae de patas arriba, hermanos, muerto. El hermano dijo, ¿qué pasó aquí? Y empezaron todos, ¿qué pasó? El gato se murió. Oiga, hermano, al poco rato llega la dueña de la casa, el dueño de la casa, y dice, ¿qué pasó, hermano? Dice, bueno, pues nada, nomás que el gato se murió. Le estaba dando yo atole que estábamos tomando y se murió el gato. Mire, eso todo el gato, el pobre gato, fíjate, hermano. Entonces el hombre, el dueño de la casa, le dice a la mujer, ¿diles tú? No, diles tú, no, diles tú, no, diles tú. Y se empieza a decir, diles tú. Digo el pastor, ¿diles tú qué? ¿Qué quieren? ¿Qué nos están tratando de decir? Pues pastor, dice el hombre, o la mujer, dice, pastor, todavía estamos a tiempo, vamos al hospital a que les laven el estómago. ¿Cómo estamos a tiempo? ¿Por qué? Perdónenos, pastor, no sé qué estábamos pensando, pero estamos a tiempo. Vamos a que les laven el estómago. ¿Estamos a tiempo de qué? Perdónenos, es que no sabemos lo que estábamos pensando. Y bueno, perdónenos de qué. Nos dieron veneno para matarnos. Perdónenos, pastor, no le diga nada a la policía. Usted nomás, vámonos al hospital, ahorita tiene tiempo que le lave. Dijo, no, yo no voy a ir a ningún hospital. Mi Dios dice en su palabra que si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Pero pastor, por favor, es que, por favor, vamos, no. Yo no voy a ir a ningún hospital. Y yo lo que les voy a decir a ustedes es que se tienen que arrepentir. Y ustedes van a ver de que que ustedes quisieron matarnos. Mi Dios, que les estoy predicando, nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y yo les quiero decir que ustedes se tienen que arrepentir y venir a Cristo, hermano. Y no voy a ir a ningún hospital. Así que se quieren arrepentir. No, pues que sí, pastor. Sí, así tenían el agua, hermanos, al cuello, porque el pastor fácilmente podría haberlos acusado con la policía. Hermanos, se convirtieron. Y ahí empezó la primera obra. En un pueblo, no sé qué tan lejos, yo estaba en un lugar que se llama Tenayuca, allá por Zacatecas. Pero ahí empezó la obra, no muy lejos allá, en esos pueblos ahí, empezó la obra. Porque Dios dice en su palabra, versículo que leímos: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Lo leímos, Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero hermano, a veces no pensamos nosotros que hay un proceso por el cual el Señor se va a glorificar. Quiero decirte 2 o 3 cosas en esta noche con ayuda de Dios. En primer lugar, nosotros decimos: ¡ay, hermano, qué bueno! Las armas no van a prosperar. Sí, pero te voy a decir una cosa, hay un proceso que vas a pasar. Dice aquí: ningún arma forjada. ¿Qué es forjada? Simple y sencillamente, ningún arma. Forjar es un verbo que es similar o sinónimo de... ¿Alguien ayúdeme? Fabricar, hacer, manufacturar, hacer, forjar. Quiere decir, primera cosa que le quiero decir, es que el arma va a ser forjada. El arma va a ser hecha. El problema va a venir. La tempestad va a soplar. El fuego va a ser prendido. ¿Cómo que no, mijito lindo? Ay, los leones van a estar preparados. Ay, cuando a Daniel lo aventaron al foso de los leones, hermano, fíjate nomás. Esos leones, hermano, ahora sí que estaban muertos de hambre. Estaba yo predicando allá en... Estaba yo predicando por ahí. Y los hermanos no hablan español ahí. Están aprendiendo. Ellos hablan su dialecto. Y muy bonito. ¡Qué bueno! Yo quisiera hablar dialecto, hermanos, también, pero a mí ya no me lo enseñaron. Pero todos somos parte de indígena, hermano. No se haga ahí que muy ojos azules y indio. Todos venimos de la raza indígena, hermanos. Algunos más que otros, como un servidor. Pero ya no nos enseñaron el dialecto. Pero entonces el hermano casi no habla el español bien. Y me dice el hermano: ay, hermano, dice, como a las 11 de la mañana, dice: ¿cómo estás, hermano? Tenía pena el hermano porque no me había dado desayunar. Yo he quitado la pena, pero yo no desayuno temprano. Ay, hermano, dice, ¿no te has muerto de hambre, hermano? Quería decir que si no tenía hambre el hermano, pero él decía: ay, hermano, dice, ¿no te has muerto de hambre? Yo: no, hermano pastor, yo estoy bien, tranquilo, sereno, moreno, yo contento, mi hermano. Pero así decía el hermano, que si no tenías hambre. Pero esos leones, esos estaban, hermano, bien muertos de hambre. No muertos, estaban vivos, pero a propósito no les daban de comer para que cuando viniera la víctima se lo comieron. Pero el Señor mandó su ángel y les cerró la boca a los leones. Oye, hermano, al rey se le fue el sueño, porque el rey no quería. Óigame, hermano, el rey, ¿quién era el rey, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? De esos hermanos que leen la Biblia, hermanos. ¿Quién era el rey que lo forzaron a mandar a ¿quién no era? Darío. Ay, gracias, hermana, era Darío, sí, gracias. ¿Quién dijo Darío? Yo sé que estos hermanos aquí estudian la Biblia. Era Darío, sí. Yo sé que sí saben, hermanos, nomás que se están haciendo que no saben. Era Darío, hermanos. Darío, que le hicieron firmar un decreto que en su
Fíjate qué gente tan mala, porque hermanos, le tenían a Daniel envidia. ¿Sabes por qué? Porque era bendecido, prosperado, hermanos amados, y no, él estaba, hermanos amados, encima de los sátrapas, había 120 sátrapas, y sobre esos 120 sátrapas o gobernadores, habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y hermano, y Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Hermano, el que es hijo de Dios, hermanos, se va a distinguir. Sea bendito el nombre de Dios. Decía mi papá, como hijo de Dios, si eres trabajador, sé el mejor trabajador. Si eres mecánico, sé el mejor mecánico. Si eres barrendero, sé el mejor barrendero. Si eres vendedor, sé el mejor vendedor. Todo para la gloria de Dios, y que sea luz, y que digan, ahí va un cristiano. Aleluya. ¡Ay! Qué triste es cuando un cristiano, hermanos, ese hermano es bien mentiroso. Ese hermano no tiene palabra. No, ese hermano no paga. Ese hermano te pide prestado y no paga. Ese hermano es bien mentiroso. Ese hermano de vez en cuando se le sale una maldición. Ese hermano, oye hermano, cuando nos echan, hermano, los inconversos, hermano, Cristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, la gente, ¿cómo se va a convertir? La gente no lee la Biblia. ¿Saben lo que la gente lee? Mira, de 100 hombres, uno va a leer la Biblia. De 100 hombres, de 1000 hombres, uno va a leer la Biblia. Estoy hablando de inconversos. De 1000 hombres, uno va a leer la Biblia. Los demás 999 te van a leer a ti y a mí. A su nombre hay poder en Cristo, mis hermanos. ¿Cuántas veces yo le quería, hermano, más de una vez yo le he querido testificar a un alma, y me dicen, no, yo vi eso, que los hermanos, esto, que la otro, que fue y que vino. Uno no se me olvida. Estaba yo comiendo en una casa de unos hermanos, y me dice la hermana, háblele a mi hermano de la palabra de Dios. Y fui, le dije, hermano, ¿cómo está? Y poco a poco ahí me fui, oiga, pues ya le entregó su vida al Señor. Yo fui derecho, hermano, derecho, ya. No tanto rodeo no, derecho, y ya te entregaste al Señor. No, mira, Dani, como dijo, y me platicó, hermanos amados, la historia más horrorosa una de las historias más horrorosas que yo he oído. No la quiero ni decir. Dice, ¿qué me vas a decir a mí? Dice, si yo hice esto y esto y esto con esta y esta y esta. Oiga, hermano, me quedé. Una horrorosa historia de mal testimonio de personas en la iglesia. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ellos lo que hicieron van a dar cuenta a Dios. Usted lo que hizo también estuvo mal, pecado. Pero de todos modos un día vamos a presentarnos delante de Dios y nadie va a tener excusa. Aquellos por conocer van a tener más castigo, pero usted aún haciendo eso tampoco va a tener. Y yo le hablé, hermano, yo no dejé de hablarle, hermano. Pero qué triste, porque hermano, nuestro testimonio o puede hacer que la gente se salve, o puede hacer que la gente tropiece. Por eso dice el Señor, ha de aquel que quisiera tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Hermanos amados, a Daniel no lo podían encontrar en ninguna falta, nada. Dijeron, lo único que podemos encontrar contra Daniel es en relación a la ley con su Dios. Y sabían que Daniel oraba. Oyes, hermano, qué bonito es cuando la gente sabe que tú oras. Fíjate qué hermoso eso, porque te voy a decir que aunque te critiquen en el trabajo, aunque te digan, ese aleluya, ese loco, ese fanático, cuando su esposa está enferma, cuando su hijo le hallaron cáncer, cuando tienen un problema grave, ¿sabes? Hermano, haga una oración por mí. Ahí digan a la iglesia a ver si oran por... A ti te va a pedir oración.
Gloria a Dios, hermano. Aleluya a su nombre. ¿Sabes a quién le piden oración? Al hermano, aleluya, al loco fanático. Qué bueno cuando la gente sabe que oras, hermano, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Cristo salva, Cristo reina, Cristo contesta las oraciones. Aleluya. Ay, hermano, el Dios es maravilloso, maravilloso. Qué hermoso, hermanos. Tantos testimonios que yo podría decirte del poder. No necesitas ser pastor, no necesitas ser evangelista, no necesitas ser predicador. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes, hermano, esa gracia de que si pides en el nombre de Cristo, Dios hará la obra. Me acuerdo, yo estaba pastoreando por acá por el 290 hace muchos años. El hermano pastor Martínez, cuando todavía no era pastor, yo le invité a predicar. Ahí fue una grande bendición, ahí en la iglesia, ahí en el 290, en la Petner, por allá por la 43. Una gran bendición, mi hermano. Predicó. Estaba una hermana ahí, de los miembros de la iglesia, y se encontró con una mujer ahí de las vecinas. Y dice: ¿cómo estás, fulana de tal? Y dice: ay, muy triste. ¿Qué pasó? Se llamaba Juanita la hermana. Y dice: ¿qué pasó? Pues mira, Juanita, estoy muy triste porque estoy esperando a mi bebé, pero me dijeron que tengo que abortarla porque tengo un tumor. Y ese tumor va a crecer al mismo tiempo de mi baby, que está, los médicos le llaman feto, pero es un bebé, es una vida. Hermano, y voy a tener que abortarla porque va a crecer al mismo tiempo y me va a afectar a mi bebé, y voy a tener que abortarla. Estoy muy triste. Y le dice la hermana Juanita: no tienes que estar triste, ¿me permites orar por ti? Dios hace milagros. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y le empezó a testificar: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Me permites orar por ti? Y le dice la mujer, está orgullosa. Dice: sí, pero sin compromiso, sin compromiso. Oye, dije: no está tan mal, hermano, yo de veras que no entiendo. Dije: no esperes que porque ores por mí voy a ir a pisarte tu iglesia. Era tejana. Dice: no, pisarte, o sea, ir a la iglesia. Dice: no, sin compromiso. Pero no esperes que por orar por mí voy a ir a tu iglesia. Dice: no, yo voy a orar por ti sin compromiso. Oye, la gente tan orgullosa, hermano. Como dicen allá en México, el hambre nos tira y el orgullo nos levanta. No a nosotros, pero la gente. Gente orgullosa. Mala, perversa, maligna. Como que le están haciendo un favor a Dios. Dios sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Hermano, oró la hermana Juanita. No era evangelista, no era pastora, no era predicante. Era una sencilla hermana que le creía a Dios. Amén. ¿Cuántos le creemos a Dios? ¡Le creía a Dios! ¡Aleluya! Oró. Me contó que la señora esta sintió en su vientre un poder, algo, una fuerza, algo, sintió algo. A los 3 o 4 meses se la encontró, porque fue fiel a su palabra la mujer esta. No porque oró, vino a visitar a la iglesia. Estaba bien excéntrica la iglesia, pero no fue. Pero se la volvió a encontrar. Pero esta vez, mis amados hermanos, estaba cargando una hermosa niña, bebita. Y le dice: gracias. La mujer ingrata le digo: gracias, Juanita, gracias. Mira, ¿qué pasó? Pues que la próxima vez que fui al médico, los médicos no encontraron nada. El tumor, dijeron que no sabían cómo había desaparecido. O yo sí sé cómo desapareció. ¿Y quién lo desapareció? Y luego, pues pasaron los meses, ya pude dar a luz a mi bebita. Mira, mi bebita, una niña muy bonita. Bueno, todos los niños son bonitos, ¿no? Solo yo estaba feo cuando mi papá, porque yo era así tan magro, así hermanos así tan flaco, tan deformado con la cabeza, que mi papá decía que cuando alguien le decía:
ay, qué niño tan bonito. Por la de mentiroso, nos decía mi papá. Eso lo decía mi papá, eso me lo dijo mi papá. Estaba muy mal, hermano, todos los las orejas así, la cabeza alargada, me lastimaron. Bueno, ese es otro testimonio, ¿verdad? Pero aquí está mi madrecita, ella te puede contar. Ella te puede contar, mi madrecita, mi viejita linda. Ella te puede contar. Y mi papá decía, la gente así es un poco hipócrita, la gente. Dice, ay, perdón, hermano, yo soy blanco. Es un poco hipócrita la gente. Ay, qué bien, bonito. Mentiroso, igual de mentiroso. Pero bueno, pero esta niña estaba bonita, oye. Y dice, gracias, Juanita, gracias. Gracias que oraste. Dice, gracias a mí no. Cristo fue el que te sanó. Cristo es el que hizo el milagro. Y dice, Cristo fue el que hizo. Dice, bueno, dice, como haya sido. Bueno, gracias a todos, hermano. Y muy fiel a su palabra, la malvada, ingrata mujer, esto nunca fue a darle gracias a Dios a la iglesia. Cumplió su palabra que le eché. Ay, Juanita, no creas que porque ores por mí voy a ir a pisarte tu iglesia. Como si Dios necesitara de ti. Perdón, hermanos amados, pero me da coraje la ingratitud. ¿No te da coraje a ti? ¿Sabes qué dijo David? No odio a los que te odian y me enardezco contra los que te aborrecen. Así lo dijo David, hermanos. A mí me da tristeza y me da coraje cuando la gente es ingrata. Ay, hermano, hay gente que se gana el premio. David dijo, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Hermano, David odiaba a los enemigos de Dios. A mí, hermanos, yo voy a decir que les tengo compasión, pero me da coraje cuando la gente es ingrata con Dios. A su nombre sea la gloria. Pues sabía que Daniel oraba, lo acusaron que oraba. Bueno, ustedes saben la historia, hermanos. El rey se dio cuenta que lo habían, hermanos, lo habían hecho caer al rey en una trampa, porque el rey había afirmado que por espacio de 30 días nadie podía orar ni pedir o petición a Dios o a hombre alguno. Y le dijeron, mira, tú no firmaste, oh rey, un edicto real que no puede ser revocado, que el que haga petición a hombre o a Dios se ha echado a alguien fuera de ti, se ha echado a los leones. Dijo el rey, es verdad. Y bueno, hermanos amados, lo acusaron. Daniel 3 veces al día ora, da gracias a Dios. Hermanos, el rey sabía que era una trampa. Lo habían, como se dice en México, lo habían engatusado para que él firmara eso, para matar a Daniel. Y trató el rey de librarlo. Trató de consultar, yo creo, me imagino, dejando volar mi imaginación, trató de buscar, porque la Biblia dice que trabajó para librarlo. O sea que él consultó a un abogado, consultó esto, lo otro, porque las leyes de Media y de Persia no podían ser revocadas. Una vez que las firmaba el rey, no podían ser revocadas. Hermano, no pudo librarlo. Echaron a Daniel al foso de los leones. Hambrientos, feroces. No, hombre, hermanos. Yo vi la gata esa que tiene mi mamá. Tiene un hambre feroz, hermano. Un abismo sin fondo. Le da uno de comer, tiene hambre, está loca. Le puse de apodo la Loquis. Quiero darle de comer, no, se arrata ahí, no deja ni que llegue la comida al piso. Es un animal loco, crazy. Es un gato. Ahora imagínate a los leones feroces, hermano. Es un gato que halló gracia delante de los ojos de mi mamá. Imagínate a los leones. Hermanos, lo arrojaron a los leones. Al rey se le fue el sueño, no pudo dormir. Le dolió. Se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Se le fue el sueño. Pero ¿sabes qué, hermano? A Daniel no se le fue el sueño, ni se lo comieron los leones. Porque Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Y sabes qué, hermano? El rey no pudo dormir, pero Daniel sí pudo dormir. Sí. Es que, hermanos, yo cuando leo la Biblia, hermanos, yo trato de meterme. Oye, yo cuando leo la Biblia, yo trato de meterme ahí y ver
ver a Daniel y ver los leones y ver al rey. Dice, yo trato de ver y yo trato de ver, y ahí, hermanos, y yo veo a Daniel, hermanos, que agarró, y de eso le digo a un león de esos, un gato. Era un gato para Daniel, que no era, porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Así que el león ahí era Daniel, y los otros eran unos gatos. Entonces le dijo a uno de esos leones ahí, gatos ahí, digo, ¡ay, yo! ¡Hazme allá! Y le dijo a otro león ahí, melenudo, de esos más melenudos, ¡hazme allá! Te voy a poner aquí de almohada, de esos leones melenudos ahí. Lo agarró ese león melenudo y se acostó y le puso de almohada. ¡Ay, vete para allá! Y tú, vete para allá. Y otro melenudo se lo puso ahí de almohada de los pies. Y durmió. Ay, hermano, ¿cómo sabe? ¿Cómo dice usted eso? Pues, hermano, yo sé que Daniel durmió. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Bueno, yo te digo que yo cuando leo, yo trato de profundizarme y ver a Daniel y ver a los leones. Pero mira, bíblicamente sí te lo voy a comprobar. Yo te lo voy a comprobar bíblicamente que Daniel sí se durmió. ¿Sabes por qué? Porque el maestro, nuestro Señor, el león de la tribu de Judá, dormía en las tempestades. A su nombre. Y los discípulos no eran leones, eran gatos asustados. Maestro, no te la cuidado que perecemos. Los gatos asustados. Pero el león de la tribu de Judá estaba durmiendo. ¿Lo ha leído o no lo ha leído, hermano? Que el Señor dormía en la popa del barco, sobre un cabezal. ¿Saben qué es un cabezal? Una almohada. Pero cuando esos cuando esos discípulos crecieron, se hicieron leones. Ya no fueron gatos asustados. Y entonces a uno de ellos lo metieron en la cárcel, a Pedro, y lo iban a matar al día siguiente. ¿Y qué estaba haciendo Pedro, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Preocupado, llorando, estaba durmiendo. ¿Y cómo sabes que estaba durmiendo? Lo dice la Biblia, hermano. Dice que Pedro dormía. Dice la Biblia, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Estaba tan dormido, hermano, que el ángel le tuvo que golpear en el costado. Fíjate nada más. Aleluya. Tocando, dice la Biblia, es la palabra correcta. Tocando, tuve que tocar en el costado. Estaba durmiendo. Oye, hermano, ¿cómo estarías tú durmiendo? ¿Cómo estarías tú la noche anterior a la mañana que te van a matar? Ay, ¿cómo estarías? Ay, Señor, ayúdame, Señor. Yo creo que yo estaría, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Yo creo que yo estaría hablando. Pedro estaba durmiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tenía toda la confianza y la fe. Había crecido en fe, había crecido en confianza. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Por eso, hermanos, Pedro dormía, porque había aprendido que el Maestro, nuestro Señor, dormía en las tempestades. Aleluya. ¿Y qué es dormir? Descansar. Descansa en los brazos de Cristo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, dijo el salmista. Aleluya, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo sé que Daniel durmió, hermanos. Yo sé que Daniel durmió. Yo sé, te lo estoy demostrando en la Biblia. Los justos dormían en las tempestades. De los leones que los usó de almohada, bueno, eso yo me lo imagino en mi santa imaginación, ¿verdad? Si tú tienes problema con eso, yo te respeto. Pero yo no dudo, hermano. Ay, en los perros le traían de comer a Elías, hombre. Me acuerdo cuando yo era niño, hermanos, andaba yo predicando por México, hermanos. Y me contaron la historia de un hermano que andaba predicando en la sierra. Fíjate nada más, hermano. Yo lo vi, nunca se me olvidó.
y hacía mucho frío en la sierra. Lugares allá en México muy fríos. Yo anduve en uno de esos lugares cerca del volcán, el Pico de Orizaba. Un friazo, qué tremendo. ¡Ay! Taladraban los huesos. Hacía un friazo, hermanos, que yo me dormía con todo y pantalón, camisa, saco de predicar. Con eso a mí me dormía. No, es un friazo tremendo, hermano. Y la ventana no servía de la casa donde me estaba hospedando. Ay, ay, ay. Bueno, el hermano estaba tan frío que se estaba muriendo de frío. Y ya caminando no pudo seguir. Y cayó. Y le vino un, ¿cómo se llama eso cuando tiene mucho frío, hermano? Un letargo. Que te estás muriendo y no sabes, lo único que te sientes es que te da sueño. Te estás muriendo de frío y no lo sabes. Y entonces cayó el hermano y se estaba ya muriendo, congelando de frío, muy frío. Y se quedó dormido, ya estaba muriendo. Pero no se murió. A la mañana despierta, hermano, y tenía un tigre encima de él, calentándolo. Yo lo oí eso, de unos hermanos allá en México. Echado encima de él, calentándolo. Y cuando el hermano se despertó, el tigre, para no asustarlo, nomás se levantó y se fue caminando de espaldas, así, de espaldas. Fíjate nomás que te bonito. Se fue caminando de espaldas y se fue. Ya lo había calentado, ya había sobrevivido la noche, ya era la mañana. Ahora sí, ya estás caliente y ya me voy. Yo lo vi eso. ¡Ah! ¡Qué largo el hermano Daniel! No lo creo. Pues si no lo crees, no vas a creer lo de los cuervos que alimentaban a Elías. Tú vas a creer que un cuervo alimentando a Elías, los cuervos que son tan ladrones, tan sinvergüenzas, que tienes un reloj y hasta el reloj te lo pueden robar los cuervos, hermano. ¿Y tú crees que los cuervos nomás así de buena gente iban a traerle pan y queso a Elías? No, pan y carne a Elías. No, queso. Pan y carne a Elías. ¿Tú crees? Sí lo creo, porque Jehová los había enviado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Dios manda hasta los animales. Y no mandó al gran pez a darle un raid a Jonás. No mandó a Jonás. El primer submarino no lo inventaron los gringos, los americanos, los anglosajones. Pues, hombre, no lo inventaron los rusos, lo inventó Jehová de los ejércitos. El primer submarino y su primer pasajero, el profeta desobediente. Ay, Señor, ten misericordia. Se llamó Jonás. Y no se arrepintió y le dio otra orden de Dios al submarino, al gran pez. En el Antiguo Testamento dice gran pez, en el Nuevo Testamento en inglés dice whale, ballena, en la versión King James. Así que dice la gente, ¡ay, pero las ballenas no pueden tragarse un hombre! Cálmate, esa ballena estaba preparada por Dios. Dios había preparado al gran pez. Además, hermanos, si Dios quiere, hasta una sardina te traga. Si Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque no hay imposible para Dios. No lo hay. Si Dios quiere, hasta una sardina te traga. ¿No? Que los científicos dicen que las ballenas tienen la garganta muy estrecha, aunque son animalones gigantescos, la garganta es muy estrecha. ¡Ay, hermano! Dios había preparado el gran pez, hombre. Si Dios lo preparó y lo mismo, y en lugar de que lo digiriera, hermano, salió, lo vomitó. Gracias a Dios. No, hermanos. Hermano, yo te quiero decir, el arma va a ser forjada, pero no prosperará. ¿Vas a pasar la tormenta? Sí. ¿Va a haber una tormenta? Sí. ¿Va a haber fuego? Sí. ¿Va a haber problema? Sí, porque aquí dice ningún arma forjada. Quiere decir que va a ser hecha. No quiere decir que no va a ser hecha. Ningún arma forjada. La segunda cosa que te quiero decir es que no nada más el arma va a ser forjada, sino que aunque sea hecha, no va a prosperar. Dios les va a dar permiso que hagan sus armas, pero no va a prosperar. ¿Por qué, hermano? Porque tienes la protección de Dios.
Nada pasa si Dios no lo permite. Mira, hermano, hay un verso muy bonito, pero no está en la Biblia, ¿ok, hermanos? Ese verso todos lo saben. Así dice, es un verso muy bonito. Así era. La hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Lo ha oído? Es un verso. No está en la Biblia, hermano. Yo tengo desde los 7 años de edad leyendo la Biblia. Más antes, yo empecé a leer la Biblia más antes. Pero tengo buscándolo. No está. Si yo te digo que no está, no está. No está en la Biblia, hermano. ¿Sabes dónde está? Está en la novela de Don Quijote de la Mancha. Ahí es donde está. Cuando Don Quijote le dice a Sancho Panza, le dice: no te preocupes, me van a llevar a una ciudad. Dice: no te preocupes, porque ni la hoja ni un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Ahí está. Que la escribió, ¿cómo se llama? Cervantes Saavedra, ¿verdad? El Quijote de la Mancha. Pero es una gran verdad. ¿Sabes lo que sí dice la Biblia? Dice la Biblia que los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Sabe, hermano, lo que dice la Biblia? Dice el Señor que, mis amados hermanos, dice el Señor: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni un pajarillo que se vendían 2 por un cuarto, por una moneda de ínfimo valor. Daban 2 porque no valían mucho, o sea, ni uno alcanzaba el valor de un cuarto. Daban 2, no valían. Pero dice que dice el Señor: ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No podían caer a tierra, no caen a tierra sin vuestro Padre. Nada pasa si Dios no lo aprueba. ¿Sabe qué dice el libro de Amós? Ay, hermano, pero pasó una cosa bien mala. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que le gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios así lo permitió. ¿Sabe qué dice Amós 3? Dice Amós 3, versículo número 6: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. ¿Lo leyó? Ahí está. Todo está en las manos de Dios. Todo. Entonces, si viene un ataque, Dios lo permitió así. Dios permitió que esa gente malvada acusara a Daniel. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando el rey vio que los leones no pudieron comerse a Daniel y que Daniel estaba ahí, y fue el rey al foso de los leones con una voz triste llamando a Daniel. Oye, mira, fíjate nada más lo que le dijo. Fíjate nomás. Aleluya. Dice: mira, es que el rey, cuando lo echaron a los leones, ¿qué le dijo el rey a Daniel? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? Alguien ayúdeme, por favor, hombre. ¿Qué le dijo? Cuando a Daniel lo echaron a los leones, ¿qué dijo? El rey le dijo, dice la Biblia, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Paz! Echaron a Daniel al foso de los leones. Pero hasta el rey le dio una palabra de bendición. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Como diciendo: Daniel, yo sé que tú eres inocente. Daniel, yo sé que tú no eres culpable. Daniel, yo sé que tú eres sincero. Daniel, yo sé que tú eres devoto a Dios y que tú no me piensas traicionar. Simplemente tú eres un hombre que la verdad es de que tú eres un hombre íntegro, y la verdad no es que quieres traicionarme. La verdad es que tú eres fiel, pero tú eres más fiel a tu Dios, y tú tienes una fe y fidelidad inquebrantable a tu Dios. Yo sé que eres inocente, como diciendo: yo sé que tú no eres culpable. El Dios, por eso le dijo: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Lo arrojaron, no podía hacer nada el rey. Es que el hombre no te puede salvar. Confía en Dios, no en el hombre. Lo echaron, le pusieron una piedra. Lo sellaron, oye, hermano. Como si no fuera suficiente los leones, le pusieron una piedra. Oye, no más, qué bárbaros estos. Se fueron. Pero al día siguiente se levantó muy de mañana el rey y apresuradamente fue al pozo. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate qué pregunta. Daniel, siervo del Dios viviente. Oye, qué bonito sería que la gente nos dijera a nosotros, en lugar de decirnos fanáticas, hipócritas, buenos para nada, mentirosos, borchoneros, que nos dijeran: siervos de Dios, tienen amor los unos por los otros, aman, se ven que siguen a Cristo. Daniel, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Un aplauso a Cristo. Ante él, acuérdate que el juez es Dios. Señor, tú eres el juez del universo. Ayúdame, Señor. El juez es Dios. Dios lo juzga todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hermanos, ¿se los comieron los leones? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta orden, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén, amén. Y hermano, yo no sé de qué leones estés pasando tú, o de qué pruebas, o luchas, aflicciones, dificultades, enfermedades, pruebas, tribulaciones, tormentas. Pero Dios te librará si tú confías en Él. Hermanos, y ya para terminar, te voy a decir una última cosa. No nada más el alma va a ser forjada, no nada más, número 2, no va a prosperar. Pero también te voy a decir, mira la grandeza de Dios. El que hace el arma, ¿quién crees que lo hizo? Dios también. ¿Sabes lo que dice el versículo que no leímos, pero ahora sí lo vamos a leer? Que todavía no termino de predicar. Dice Isaías 54, 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero fíjate cómo dice el 16: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Amén. Oiga, hermano, no nomás el arma no va a prosperar, va a ser hecha, pero no va a prosperar. Pero hasta el que hace el arma, Dios lo hizo. O sea que todo está en las manos de Dios. O sea, hermano, hasta el diablo, hermano, para decírtelo, aplicándolo en nuestra vida, hasta el diablo, ¿sabes qué? Hasta el diablo, que hace tantas cosas, está sujeto a Dios.
Aquí dice que Dios hizo al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Todo está en las manos de Dios. ¡Hasta el diablo le hace los mandados a Dios! ¿Que no? ¡Claro que sí! Ay, yo no sé, unos hermanos, ¿dónde sacan tanta cosa? Por favor, hombre. Dicen los hermanos que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que la Biblia lo dice, que descendió a las partes más profundas de la tierra. Bueno, pero los hermanos dicen que estaba el diablo ahí con un gran banquete, haciendo fiesta. ¿Qué tal fiesta ni que nada, hermano? El diablo no quería que el Señor muriera en la cruz, quería que fuera apedreado o despeñado, pero no quería que muriera en la cruz. Y que el Señor tuvo que luchar contra el diablo, y que dio un ya, y que dio otro acá. ¿Y qué cuento es, hermano? Cuando el diablo ve a nuestro Señor Jesucristo, empieza a temblar en las canillas, y los demonios y todos sus achichiques, y nomás dicen: ¡ay, Señor! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Y para dónde nos quieres mandar? Porque ellos saben que Cristo es el Rey. ¿No lo creen? Cuando los demonios veían a Cristo, ¿qué hacían? Se postraban ante Él. El endemoniado gadareno, el otro endemoniado en la sinagoga. Oye, cuando los demonios veían a Cristo, se postraban. Decían: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Los demonios siguen temblando delante de Cristo. Así que, hermano, aleluya. ¿Tú te acuerdas del gadareno? Dice la Biblia que postrándose a los pies del Señor exclamaba a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Le decían al Señor: has venido, oye, conocen su tiempo, has venido para destruirnos. Mis hermanos, aún el demonio y el diablo saben que Dios es el Rey y no te puede tocar si Dios no lo permite. Así que, hermano, y si lo permite Dios, hermano, mira lo que pasó con Darío. Un gran testimonio, y proclamó en todo su reino que todos temblaron ante el Dios de Daniel. Fíjate cómo le llamaron a Dios el Dios de Daniel. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios se llamó Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque eran hombres fieles que Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Que Dios nos ayude, hermanos. No temas. Yo no sé qué prueba, yo no sé qué lucha, yo no sé qué estás pasando, pero yo sé que Dios te va a dar la victoria. Solo confiemos. Y digámosle: Señor, ayúdame a dormir en la tempestad. Y del problema, agárralo de almohada, hermano. Hazte para allá. Como yo me imagino que Daniel les decía a los... Es mi santa imaginación. Como yo me imagino que Daniel les decía a los... ¡Hazte para allá! Y toca... Se puso de almohada el león melenudo. Vamos a dormir. Ay, poder en Cristo. ¿Quién vive? Gózate en el problema, porque Dios está contigo. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias porque nunca nos dejas ni nos desamparas. Te pido que nos ayudes a seguirte, a confiar en ti, a dormir en la tempestad, a no, Señor, desesperarnos, sino a confiar en ti. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos a dormir en la tempestad, Señor, como tú dormiste en la tempestad, como Pedro durmió en la cárcel, que aprendieron de ti. Ayúdanos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Yo no sé, hermano, cuál prueba, lucha